Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Barrios, soy psicóloga y esta tarde vamos a tratar sobre resolución de duelo en padres con niños autistas. Porque ya en el video anterior se dio una breve explicación de por qué era importante. Vamos a retomarlo y primero vamos a tomar... el autismo es un trastorno a nivel neuro de desarrollo que afecta a las destrezas, o hay un retardo o una alteración en las habilidades del lenguaje, de la comunicación, de la socialización, de la imaginación, de la comprensión. Y es un trastorno que no síntomas, porque el DSM-5 ya no lo toma como síntomas, ¿no?, sino como alteraciones de todo lo cognitivo, todo lo sensorial, todo lo que es conductual, todo lo que es social. En los primeros 3 años se detecta este tipo de trastorno. Y empiezan a notar los padres que hay un déficit, como decía, en la comunicación, la imaginación, el comportamiento, la asimilación, la comprensión, y hay alteraciones, como dijimos, en la comunicación, la falta de habilidades adaptativas, la falta de habilidades adaptativas. Entonces, durante 9 meses el niño es esperado con ansias, con muchas expectativas, con muchas ilusiones, con muchos sueños. Al principio no se sabe si es hombre o es mujer. Luego ya, ahora con los avances de la ciencia ya se pueden ver el sexo, ya ven que va a ser una niña, ven que es un niño. Y llegan, le hacen su baby shower, y todas empiezan ya a comprar las ropitas para la niña, los juguetes de la niña o del niño. Los padres están llenos, su mundo lleno de expectativas. Y nace el niño o la niña. Pero los primeros meses ellos empiezan a notar que el niño no tiene un contacto visual, sino mira para un lado específico. No responde cuando lo llaman o le hablan, que es como que no escuchara. No socializa. No hay un juego, ese juego o las risas. El niño autista sonríe, pero sonríe para él. Es una risa histérica. En cambio, el niño que no tiene alteración de trastorno tiene una risa y sonríe, aún sin reírse, está sonriendo. El niño autista no maneja ese tipo de sonrisa. Entonces, cuando llegan, y como decíamos, ellos empiezan a notar que el niño no tiene no es igual que el sobrinito, no es igual que el hijo de fulanito, que hay algo especial en ese niño y que ellos no lo comprenden. Y van con el médico.
Y el médico le dice que el niño tiene trastorno del espectro autista. Ahí es donde entra la primera fase de la resolución del duelo. Los padres entran en la negación. Entran en la negación porque ellos no pueden creer que su niño tenga ese espectro. Y van con otro especialista que les vuelve a decir que tiene espectro autista. Algo muy importante es, desde hace mucho tiempo, el DSM-5 ya no, el autismo ya no lo toma como niveles de autismo, sino lo toma como niveles de apoyo. Cuando dice el 1, nivel de apoyo mínimo, quiere decir que el niño no tiene mayores alteraciones y que el apoyo va a ser mínimo. Pero ya el 2 y el 3 ya el apoyo ya es completamente al 100%. Y eso es lo que no comprenden los padres. Muchos padres no se meten a ver qué tipo, que ese trastorno cómo es, de qué se deriva, si es hereditario o no es hereditario, no. Ellos no quieren entender que su niño tiene el trastorno de espectro autista. Para eso que la amiga le dice que no, que puede ser un TDAH, o la amiga le dice que puede ser un TLP, pero ellos no, se llenan de de todo el mundo les dice, porque ellos platican con medio mundo de su trastorno. Van con el psiquiatra, van con el psicólogo, y todos le dicen lo mismo. Tienen el trastorno del espectro autista. Pero ellos no lo quieren comprender. Y en esa etapa de la negación, en la resolución del duelo, es muy complicada, porque ellos pueden caer en ideas delirantes. ¿Qué son ideas delirantes? Ideas que están fuera de la conducta normal. Le dicen que vayan con el chamán de Samayac, o que vayan con el brujo de tal, o que tomen, les dicen que le hagan exámenes de sangre, de orina, antes de, bueno, hacen los exámenes de sangre, de orina, todos los exámenes que quieran ustedes. Pero eso solo es físico. El niño físicamente está bien, pero recordemos que el trastorno es a nivel neurodesarrollo. Es en el prefrontal, acá. Es donde está. También recordemos que es ese espectro autista, el espectro autista o el trastorno o el TEA, para más fácil el TEA, es hereditario. Es hereditario y no se cura. Entonces, como es hereditario y no se cura, entran todavía en más negación. ¿Cómo es posible? No, el niño no tiene eso. Y empieza una romería de médicos y médicos y médicos y médicos. No, no tiene eso. El niño no tiene eso. El niño no, es una negación tan, pero tan profunda que, como digo, pueden echar en ideas delirantes de pueden hacer limpias, que yo creo que a través de una limpia se va a curar. Le leen el agua, terminan haciendo unas situaciones, como les decía, y que son ideas delirantes porque están fuera de lo racional, porque no aceptan, no pueden aceptar que su niño tiene el TEA. Entonces, por eso es tan importante que los padres con un niño o una niña con el TEA vayan a una terapia,
busquen a un terapeuta que conozcan y que les haga una resolución de duelo, porque es un duelo, porque los padres entran en una frustración, en un estrés, en una confusión. Las expectativas se mueren, los sueños se mueren. Todas esas ideas tan hermosas de que iba a jugar fútbol, que le iban a estar en natación, que la niña podía tener sus 15 años, que la niña podía ser una gran nadadora, irse con una beca. Todo eso ya no existe. Todo eso se perdió. Y ellos sienten esta frustración tan grande porque ellos no están en la capacidad tampoco de atender a un niño con TEA. Mientras no salgan de la negación, no están en capacidad de atender a un niño con TEA. Niño o niña con TEA. Por eso es importante que vayan con el psicólogo para poder resolver su duelo y salir de esa etapa de la negación. ¿Y qué pasa? Salen de la etapa de la negación, pero entonces entran a la fase o etapa del duelo, que es la ira. Empieza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué no los hijos de ese que es un borracho? ¿O los hijos de estas que es una mala madre? ¿O los hijos de esta que empiezan a ver ya hasta se pelean con Dios? Es una ira. Aquí también entra un problema que es un problema muy difícil, porque los padres se pelean con Dios. ¿Por qué Dios nos hizo esto? Dios nos está castigando. Es una ira pero tan grande, que también tiene que tener una resolución esa etapa de la ira, esa fase de la ira. Se pelean con... No quieren entender. No quieren entender que a ellos les pasó eso. Ellos están con un coraje contra el mundo y contra todos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué el hijo de ese? Y empiezan a observar a todas las familias que tienen tantos problemas económicos, tantos problemas a nivel de conductas, matrimonios disfuncionales. Y esos niños son sanos, dicen ellos, y no es que sean sanos, es que él tiene una alteración. También hay que tomar en cuenta que en el TEA el DMSIC no toma como síntomas, sino como alteraciones. Alteraciones en el neurodesarrollo cognitivo, motor, de la comunicación y social. Y así pasan en ese loco, peleando con Dios, peleando con todo el mundo. Y corren el riesgo de que el papá se vaya, abandone a la madre y al niño. O que la madre sea al contrario, abandone al padre con el niño o la niña. Entonces, a través de la terapia, de esa terapia de resolución de duelo, van a ir a poder canalizar esa ira. Poco a poco la ira va a ir canalizándose. Van a ir poco a poco comprendiendo que no es un castigo de Dios. Comprendiendo que
su niño tiene esa condición y que ellos tienen que aprender a vivir con esa condición. Entonces, ¿qué pasa? Ya elaboraron la etapa o la fase de la negación. Ya comprendieron que su niño tiene espectro autista. Entran a la etapa o fase de la ira. Ya elaboraron su etapa de la ira. Entonces entran a la fase o etapa de la negociación y empiezan a que voy a entrar de rodillas a la iglesia. Voy a ir de rodillas hasta San Judas, Tadeo, o al Cristo dependiendo el nivel de cultura, porque el espectro autista o el TEA no solo da a nivel cultural, es un trastorno que puede dar a cualquier nivel social, nivel económico. Pero hay padres que manejan mucho el pensamiento mágico. Entonces empiezan a negociar. Dios, si tú me haces el milagro que mi niño se cure, yo te prometo que te voy a dar tal cosa. Dios, si tú me permites que mi hijo salga de este trastorno, yo te prometo que, pues, prometen tantas cosas que a veces son unas promesas absurdas que no pueden cumplir, pero que es en su desesperación las empiezan a hacer esa negociación, porque para eso es importante. Es que ese es un puntal para que uno se venga para abajo. Y así siguen, negociando. Y en esa fase de la negociación ofrecen, van a hacer obras de caridad. Algo importante también es en la negación. En la negación hay que tener mucho cuidado, porque los padres pueden llevar a las iglesias a que les hagan el exorcismo. Porque como ellos no aceptan que tiene el TEA, entonces puede que vayan a una iglesia donde quedan en las posesiones demoníacas. Entonces puede que ellos crean que el niño está poseído. Y el niño no está poseído, el niño que tiene su trastorno. Por eso es tan importante, pero tan importante que vayan a su terapia de resolución de duelo. Ya pasamos la etapa de la negociación, ya ellos han negociado todo, lo ha habido y no ha habido, para que su niño se cure. Pero el niño no se cura, porque uno ha tomado las medidas necesarias para que el niño se cure. Y no es que se vaya a curar, porque hay que recordar que este trastorno del espectro autista no se curan, solo se da apoyo. Pasaron por todas esas etapas y era bueno. Y entran a la etapa de la depresión. Aquí es una etapa bastante también peligrosa, porque la madre entra en depresión y el padre también, que entra en depresión. Ellos ya no toman en cuenta al niño, la necesidad del niño,
ahí ya ni siquiera la comida, las necesidades básicas del niño las toman ellos en cuenta, porque ellos entran en una depresión severa. Cuando llegan a la fase de la depresión, hay personas que tienen que ser medicadas para poder salir de esta depresión. Hay otras que no, que poco a poco su mente, porque es a nivel inconsciente, va elaborando con la ayuda de un psicólogo, van elaborando su etapa de la depresión. Y poco a poco ya van saliendo de ese pozo tan profundo donde se mete la persona. Su mente disocia y para mayor problema hay psicólogos y psiquiatras que le dicen que el trastorno autista está enmascarando a un trastorno de límite de personalidad, a un trastorno bipolar, porque no fueron tampoco con el psicólogo que conoce a fondo el trastorno autista. El trastorno del espectro autista, o sea, el TEA, no lo conoce a fondo. Entonces, como no lo conoce a fondo, no puede ir. Y entonces se enmascara el TEA con un trastorno límite, con un trastorno bipolar, con el TDAH. Entonces los padres están también mal asesorados. Entran con mayor razón, entran a más depresión, porque si antes tenía el TEA, ahora resulta que no tiene TEA, sino tiene TLP, sino que tiene borderline, sino que tiene trastorno bipolar, sino que tiene el TOC, sino que tiene, casi que le dicen que tiene esquizofrenia. Al fin, después de varias terapias, de varias sesiones, los padres logran elaborar la depresión. Y van saliendo como pueden de esa depresión. Entonces ya llegan a la fase de la aceptación o a la etapa de la aceptación. Lo que es sano. Eso es sano que hace a la etapa de la aceptación. Porque ahí es cuando ellos aceptan que realmente su niño tiene el TEA o su niña tiene el TEA. Entonces ya empiezan a documentarse. Ya buscan al psicólogo especialista en TEA, al psiquiatra especialista en TEA. Ya empiezan a documentarse, ya empiezan a ver de dónde viene el trastorno, ven que es genético, porque es un trastorno genético. Una madre que tiene un hijo con TEA, definitivamente su otro hijo va a tener TEA. También es importante conocer que la incidencia del TEA está más en los niños que en las niñas. Ahora, ¿quién transmite el gen? Okay, porque viene genético, vienen los genes, ¿quién transmite ese espectro? El espectro autista.
Pues unos dicen que el padre, pero y otros dicen que la madre. Aún no hay estudios así, al 100% de quién de los dos transmite genéticamente el trastorno del espectro autista. Pero ya la aceptación ya es diferente, porque ya la aceptación ya estoy consciente de que mi hijo tiene necesidades diferentes, de que mi hijo tiene alteración, retardo o alteración del nivel de neurodesarrollo. Entonces que no, a nivel cognitivo hay una alteración a nivel cognitivo, a nivel del habla, a nivel del lenguaje, de lo que hablábamos del lenguaje, de la atención, la socialización, la imaginación, la adaptación. El niño no se adapta. Ya encontrando, estudiando, ya comprendiendo lo que es el espectro autista, ya los padres saben que si el niño tiene el nivel 3 o nivel 2, va a necesitar de mayor apoyo. No solo ser medicado, va a necesitar, si va a estudiar en el nivel 1 y el nivel 2, puede trabajar con una maestra sombra. Ahora en el nivel 3 no. Hay que reconocer que en el nivel 3 ya el niño ya necesita muchísimo apoyo. Pero como el padre ya está consciente, ya sabe pues que el cargo, que el cargo económico va a ser fuerte, que es como tener 3 hijos, que tienen que gastar en un tratamiento de por vida, que el niño tiene que ser medicado de por vida. Pero el padre ya entró en la aceptación. Ahora, algo muy importante. Ellos aprenden a vivir con el duelo, porque los padres nunca salen completamente al 100% del duelo. No son como esta pérdida a través de ese trastorno. No es la misma pérdida que tiene una persona que se muere su hijo, que no tenía ninguna alteración a nivel de neurodesarrollo, o se muere su mamá. No, ese es un duelo diferente. Entonces sí necesitamos, por eso es que es tan importante que si vayan a una terapia, que busquen a un psicólogo o un psiquiatra que maneje la resolución de duelo en niños, en padres que tengan hijos con el espectro autista. Nos vamos a quedar aquí y luego en el próximo video vamos a practicar y vamos a profundizar más en la etapa de la negación, que es tan importante y es donde se pierden. Hay padres que se quedan perdidos en la etapa de la negación.
Y pasan los años, y ellos no logran salir de esa etapa y por tanto el niño no recibe el apoyo ni la ayuda que necesita. Pueden ver su DSM-5, ahí está el trastorno, está el espectro autista, trastorno del espectro autista, y ver los niveles. Y también ya no se habla de síntomas, sino de alteraciones o rasgos. Antes se decía que tenía síntomas, ahora se dice que no. Ahora se dice que son alteraciones o rasgos. Gracias por la atención. Denle a la campanita para suscribirse y esperen notificación para el próximo video, donde vamos a ir tratando las etapas del duelo. Buenas noches y que Dios los bendiga.